Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía ratifican en Egipto el plan de paz para Gaza. En Sharm el-Sheikh, Egipto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una cumbre en la que oficializó el plan de paz sobre Gaza junto a Qatar, Egipto y Turquía. El mandatario se sumó al encuentro horas después de dirigirse ante el Parlamento israelí en medio de la liberación de los 20 rehenes que permanecían con vida en el enclave palestino. Por su parte, Israel liberó a cientos de palestinos presos, quienes fueron recibidos en Khan Younis y Ramallah, en la Cisjordania ocupada. Costa Rica. Tribunal pide retirar inmunidad al presidente Chávez por supuesta injerencia electoral. El pasado 7 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, de Costa Rica, solicitó a la Asamblea Nacional que despoje de su inmunidad al presidente Rodrigo Chávez para que pueda enfrentar los cargos de injerencia electoral. Semanas antes, una votación inédita en el Congreso rechazó desaforar a Chávez a petición de la Corte Suprema en el marco de una investigación por corrupción. Venezuela activa Plan Independencia 200 en medio de tensiones con Trump. El pasado 8 de octubre, Venezuela activó el Plan Independencia 200 en los estados de Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país, frente al Mar Caribe, área donde se han registrado ataques de Estados Unidos a embarcaciones supuestamente cargadas de droga. El gobierno venezolano informó que el plan tiene 27 tareas territoriales en caso de que llegue un ataque directo desde Washington. Putin afirma que Rusia ha capturado casi 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en lo que va de 2025. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que sus tropas han capturado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y 212 localidades en lo que va del año. En simultáneo, Moscú señala que ya no tiene el mismo impulso para lograr un acuerdo de paz con Kiev, como asegura que lo tenía tras la cumbre con Trump en Alaska en agosto pasado. Ursula von der Leyen sortea con éxito 2 mociones de censura en el Parlamento Europeo. Con un sólido respaldo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, resistió el pasado 9 de octubre 2 intentos de destitución. Las mociones de censura llegaron desde grupos de extrema derecha e izquierda. Es la primera jefa de ejecutivo de la Unión Europea que enfrenta este tipo de votaciones en más de una década. Ya son 3 las mociones que von der Leyen ha superado a lo largo del año. La entrevista de Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogos con Ornella Favani. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora del CONICET y es la coordinadora del Departamento de Medio Oriente de nuestro Instituto de Relaciones Internacionales. Nuevamente acudimos a ella. Ornella, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en Tiempo Internacional. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, Juan. Está poniendo en marcha el plan de paz propuesto y anunciado por Donald Trump, negociado con intermediación de Egipto, si no recuerdo mal, entre Hamás e Israel. ¿Cuáles son los principales lineamientos del plan en cuestión, Ornella? Bueno, la propuesta que llega el 29 de septiembre, a pocos días de que se cumpliesen los 2 años del inicio de la guerra entre Hamás y el Estado de Israel, aquello que propone es, por un lado, el cese al fuego, la liberación de los rehenes israelíes que continúan cautivos en manos de Hamás. En ese sentido, recordemos que se estima que habría alrededor de unas 20 personas vivas y entre 27 y 28 cuerpos que permanecen en manos de Hamás. Por el otro lado, también se prevé la retirada gradual de Israel del territorio de la Franja de Gaza, el ingreso de ayuda humanitaria, la liberación de un número importante de palestinos que se encuentran en cárceles israelíes, o sea, que han sido apresados por Israel. Amén de ello, el establecimiento de un comité compuesto por tecnócratas y otros grupos apolíticos palestinos
que gobernarían a partir de la implementación del acuerdo la Franja de Gaza, supervisados por una junta de paz que estaría presidida por Donald Trump y se estima también podría contar con la participación de Tony Blair. Y otro punto central que me estoy olvidando es que también está previsto en el plan es el desarme de Hamás, que bueno, eso es un tema controversial, y también se indica que a medida que se avance en la reconstrucción de Gaza y se realicen las reformas de la ANP necesarias, podrían darse las condiciones para iniciar un camino hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Ese es otro de los puntos que está previsto en el plan. Es muy prematuro ser optimista, Ornella. No es la primera vez que estamos cerca de lo que todos entendemos que es una solución pacífica a la situación tan acuciante en Medio Oriente, sobre todo entre Israel y Palestina. Si no recuerdo mal, tuvimos un principio de optimismo en el 93. Quizás le estoy errando el año, te pido por favor que me corrijas, y en el 2001. ¿Se puede ser optimista o habría que En esperar? términos del fin del conflicto, definitivo, sí, me parece que sería ser muy optimista pensarlo en esos términos. Yo creo que lo que hoy se está haciendo es un paso en pos del cese al fuego y en pos del cierre, que aún está por verse, de este capítulo dentro de lo que es la historia del conflicto. Pero no nos olvidemos que incluso, hablando de lo que está en juego en estos días, Israel, el segundo alto al fuego que estuvo en vigencia a principios de este año, entre los meses de enero y febrero, se quiebra luego de que Israel decide violar ese alto al fuego de forma unilateral. Entonces, incluso tendríamos que pensar, o sea, pensar en la solución definitiva del conflicto, creo que estamos muy lejos. Incluso me pregunto hasta qué punto se podrá avanzar en términos de la aplicación de este acuerdo, que eh, digo, es una de las grandes interrogantes teniendo en cuenta este antecedente que yo estoy mencionando y los puntos que quedan abiertos, porque bueno, esta es otra de las cuestiones que mucho se ha debatido en los últimos días. Hay toda una serie de cuestiones en torno a las cuales esta propuesta ha resultado vaga. Por ejemplo, en relación a la Autoridad Nacional Palestina, está previsto que se introduzcan reformas, pero ¿quién va a validar esas reformas para que la Autoridad Nacional Palestina pueda hacerse el control de los territorios? En relación, bueno, uno de los kits de la cuestión, ¿no? En relación a la retirada de Israel del territorio palestino, no hay un cronograma de retirada que se haya previamente fijado. En relación a, bueno, otras cuestiones como por ejemplo quién va a conformar ese comité de gobierno palestino. Bueno, hay muchas cuestiones que todavía, o sea, pormenores que no se han terminado de definir y que entiendo que, bueno, esta propuesta se ha salido a abrazar por la urgencia de la situación, porque no olvidemos que hay más de 67.000 palestinos muertos, una franja de Gaza que se ha visto arrasada, destrucción del 90% de la infraestructura física, más de 2 millones de desplazados. Y por supuesto la problemática de los rehenes israelíes en función de, bueno, precisamente de la urgencia que esto implica, se arriba a un acuerdo en torno a esta propuesta que, por otro lado, en las últimas horas se avanzó en la firma de lo que fue la primera fase, la primera etapa en pos de la implementación de este acuerdo que, insisto, lo que se ha definido en las últimas horas es el cese al fuego, el inicio de la retirada israelí. Más allá de eso, Israel sigue controlando, según lo que se ha dado a conocer, el 53% del territorio de la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Yo leía a algunos analistas que lo que plantean es, bueno, la gran moneda de cambio que hoy tiene Hamas son los rehenes. Bueno, ¿qué va a pasar a posteriori? ¿Quién garantiza que no se vuelva a las armas, no se vuelva a recurrir a las armas, verdad? Justamente ese interrogante me lleva a preguntarte algo, porque el frente doméstico de Benjamín Netanyahu es extremadamente complejo, tiene múltiples causas judiciales, dentro de su gabinete tiene agentes de la extrema derecha,
¿Cuán viable es que el gobierno de Israel cumpla con este programa propuesto por el presidente Trump, dado que ya ha violado altos al fuego y, digamos, los antecedentes no juegan en favor de la confiabilidad de Tel Aviv al respecto de este tópico? Bueno, por supuesto que la situación en relación a Israel es compleja para el gobierno de Benjamín Netanyahu, como vos bien decías, dentro del frente interno él cuenta con figuras como Ben Gvir o Smotrich, que es el ministro de Finanzas, que bueno, básicamente se han manifestado claramente en contra de este acuerdo. Han llegado a señalar que la liberación de los palestinos apresados por Israel es un costo demasiado alto a pagar, pero a pesar de ello, el acuerdo contó con el visto bueno, con el beneplácito del conjunto de los, o sea, se sale aprobado del gabinete, o sea, termina siendo aprobado por el gabinete y se comienza la implementación de este acuerdo. Y yo creo que es un momento por demás de complejo para Benjamín Netanyahu, tiene en contra la presión de la opinión pública internacional, con órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional, por la Comisión de Crímenes de Guerra. Hemos visto hace pocos días la respuesta de la comunidad internacional en el seno de Naciones Unidas, donde hubo una retirada masiva de la Asamblea General de Naciones Unidas al momento en que asumió la palabra el presidente Benjamín Netanyahu. Esto que se da además en el contexto de una ola de reconocimientos del Estado palestino, que fue otro instrumento de presión que encontraron distintos actores de la comunidad internacional para presionar a Israel, y no cualquier actor, digamos. Estamos hablando de países miembros del G7, países que incluso tienen vínculos cercanos con Israel, como, bueno, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, el caso de Canadá, bueno, otros países europeos, como el caso de Portugal. Entonces, bueno, todo esto genera un contexto de presión para que se arribe a la firma de este acuerdo. Bueno, por las protestas y protestas que le ha tocado atravesar al gobierno y las presiones de las propias familias de los rehenes que siguen estando en manos de Hamas. Todo esto ha confluido y yo creo que esta presión puede hacer que podría ser uno de los elementos que podría hacer que este acuerdo subsista. Hay que ver también, o sea, una cosa es que subsista y otra en qué condiciones subsiste, hasta dónde se va a retirar Israel de esos territorios, por ejemplo. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Te hago una pregunta que para mí es de base, dos preguntas que son de base en función a lo que hemos visto de los terribles sucesos en la Franja de Gaza, con absoluta ingenuidad. Primero, ¿Hamas sigue existiendo como estructura centralizada con capacidad de planificar y llevar adelante acciones armadas de manera sistemática y como brazo político o partido político? Primero. Y segundo, en caso de que siguiera existiendo, ¿cuán viable es que se produjera el efectivo desarme de Hamas? Bueno, en relación a Hamas, lo que es claro al día de la fecha es que Hamas ha sido diezmado, no solo con la muerte de su principal líder, Ismail Haniyeh, sino también con quienes lo sucedieron, el caso de Sinwar y demás. Amén de ello, ha perdido grandes aliados políticos, más que perderlos, grandes aliados se han visto debilitados, como el caso de Irán, que se ha visto envuelto por primera vez en la historia en un enfrentamiento directo con Israel. Por ende, todo esto pone una situación a Hamas por demás de difícil. Yo creo que más allá de, bueno, en relación a la cuestión del desarme, esta es una cuestión por demás de complicada. Yo leía alguna información de prensa que lo que se planteaban era la posibilidad, algunos analistas y demás, no sé si hay información fáctica de negociadores en relación a esto, si son análisis que se hacen al margen, pero que lo que planteaban era la posibilidad, porque la entrega de armamento por parte de Hamas ha sido planteada por este grupo como una línea roja, pero lo que se planteaba en estas últimas horas era la posibilidad de que se hiciera una entrega de armas ofensivas, por ejemplo, los misiles
de corto y mediano alcance. Ahora bien, yo me pregunto, yo, en relación a esto que vos me preguntabas, si en qué medida sigue en pie su estructura y demás, yo creo que esa no es la gran pregunta, es si efectivamente, porque Israel, su objetivo de guerra, según lo señalaban, era la destrucción total de Hamás. Y yo creo que con una campaña de las características que ha tenido esta campaña, que ha sido referida como única en la historia del siglo XXI por el nivel de devastación que ha suscitado, yo creo que en este contexto es muy difícil hablar de la desaparición de Hamás, y ayer leí un artículo que hablaba de la desaparición incluso como ideología, más allá de como grupo, porque pensemos en las familias, por supuesto no estoy justificando, ¿no? Pero pensemos en las familias que han sido destruidas, el número de menores que han muerto, mujeres, ancianos, bueno, todo eso genera un caldo de cultivo para que sea muy difícil que desaparezca esta idea de Hamas como ideología, incluso más allá de las capacidades que tenga o no, que eso, al menos para mí, sin información es lo que se estima, ¿no? Pero es muy difícil de medir hasta qué punto esas capacidades siguen en pie. Por supuesto que el grupo fue, insisto, diezmado, que se encuentra fuertemente debilitado, pero después mi percepción es que muere Ismail Haniyeh, lo reemplaza, hay quien lo reemplace, muere Sinwar, hay quien lo reemplace, y siempre va quedando algún germen de esta organización, que incluso entiendo que esto va a ser muy difícil de erradicar por precisamente las heridas que quedan abiertas, no solo dentro de los palestinos, sino en ambos pueblos, en función de lo que han sido las acciones que han tomado lugar durante los últimos 2 años. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogo con la doctora Ornella Favani, coordinadora del Departamento de Medio Oriente del IRI. Para ir cerrando, Ornella, ya que tenés compromisos que atender, hoy estaba viendo las imágenes, a mí me resultaban emotivas, pero por ahí uno lo hace justamente desde el lado no racional de los palestinos volviendo a los lugares donde estaban sus casas, siguiendo la ruta del mar Mediterráneo. Bueno, de por sí ya me parece que la prensa cuando dice volviendo a sus hogares. A eso ¿A qué apunto, hogares? a eso ¿A qué apunto hogares? porque a eso apunto porque la imagen es significativa y lo que viene ahora, y es lo que quería saber, supuestamente va a haber una misión de estabilización compuesta mayoritariamente por países árabes y tiene que venir el financiamiento para la reconstrucción de prácticamente la totalidad de la infraestructura destruida, como señalaste muy claramente, que es el 90%. ¿Qué probabilidades hay de que esto se produzca si es que efectivamente Israel no termina retirándose de la Franja de Gaza como vos entendés que puede llegar a suceder? ¿Se va a reconstruir o vamos a tener nuevamente un enorme campo de refugiados en condiciones infrahumanas, generando y retroalimentando ese caldo de cultivo que bien señalabas que existe por esta situación justamente producida por la Fuerza de Defensa israelíes en el territorio de la Franja de Gaza? Bueno, creo que eso es, al menos en este momento, difícil de responder. Todo va a depender de la evolución de los acontecimientos. Sí hay que decir que funcionarios de Naciones Unidas ya en el día de ayer dijeron que existían 170.000 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos, medicamentos, equipos que estaban en condiciones de ponerse a disposición de la Franja de Gaza. Hay también los gobiernos de Alemania y, si no me equivoco, de Egipto. Alemania y Egipto han llamado a una cumbre para la reconstrucción de Gaza. Entiendo que los actores del Golfo ya en reiteradas oportunidades han manifestado su disposición a poner sus recursos en pos de la reconstrucción también de estos territorios, pero bueno, entiendo que también todo esto va a depender de cómo evolucione las siguientes etapas en términos de la implementación de este plan y sobre todo pienso efectivamente en que no se retomen los enfrentamientos, ¿no?
La moneda está en el aire, Ornella. Muchísimas gracias por tus apreciaciones. Siempre son muy bienvenidas por la claridad y el conocimiento que manejas al respecto. Lamentablemente vamos a tener que molestarte o a alguien del departamento en el futuro porque esta es una gran incógnita y se inició un proceso con un final incierto en algún aspecto. Esperemos que el final sea de los mejores, pero las pruebas indican que es poco probable. Nuevamente, Ornella Favani, coordinadora del Departamento de Medio Oriente, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del CONICET. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en Tiempo Internacional. Por favor, muchas gracias a vos, Juan. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en estudios chinos. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Continuamos con la actualidad global. Destituyen a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El Congreso de Perú destituyó el pasado 10 de octubre a la presidenta Dina Boluarte por su incapacidad moral para enfrentar la crisis de violencia en el país. Un ataque armado perpetrado por desconocidos en un concierto desencadenó la crisis política que declaró la incapacidad de Boluarte para enfrentar la ola de delincuencia. La mandataria aceptó la destitución y en su lugar asumió José Gerí, quien hasta el momento se desempeñaba como presidente del Congreso. Gerí asumirá el cargo como interino hasta las elecciones de 2026. Trump anuncia aranceles de 100% a China, pero confirma reunión con Xi Jinping en Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá aranceles del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre y activará controles de exportación a todos y cada uno de los software críticos en respuesta a lo que ha descrito como la postura comercial extremadamente hostil por parte del gigante asiático. Sus planes de una reunión con Xi Jinping en Corea del Sur siguen en pie mientras los mercados se desploman ante el nuevo choque entre las dos economías más grandes del mundo. Ataques talibanes dejan 23 muertos en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Los ataques reivindicados el pasado 11 de octubre por los talibanes pakistaníes fueron perpetrados en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la frontera con Afganistán, y se produjeron pocas horas después de que el gobierno talibán afgano acusara a Pakistán de violar su soberanía, concretamente en la ciudad de Kabul, donde se escucharon explosiones. Un ataque con drones atribuido a las FARC deja al menos 60 muertos en Al-Fasher, Sudán. Según una organización local, un ataque con drones contra un centro de desplazados dejó al menos 60 muertos el pasado 11 de octubre en El Fasher, la última ciudad de Darfur que aún escapa al control total de las fuerzas de apoyo rápido, el poderoso grupo paramilitar en guerra con el ejército sudanés desde abril de 2023. Una unidad militar toma el control del ejército en Madagascar. Militares desconocieron la autoridad del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, y tomaron el control de las Fuerzas Armadas del país el pasado 12 de octubre. El líder de la unidad de seguridad que se hizo con el mando del ejército juró como nuevo jefe del Estado Mayor. La presidencia, por su parte, denunció un intento ilegal de golpe de Estado. Análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. Buenas tardes a todos, estamos en Tiempo Internacional, el mundo en 7 días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, estoy con el profesor Norberto Consani. ¿Cómo le va, Norberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Juan, y a todos los oyentes de la universidad? Se están viviendo días que han calificado gran parte de los analistas y la prensa como históricos. Está en marcha el plan de paz entre Israel y Hamás, con la fortísima participación de Estados Unidos y de Egipto como mediador. Ya está en proceso la liberación de los rehenes, se han liberado los rehenes que aún permanecían con vida. Está tratando de identificarse el lugar físico en el cual se encuentran aquellos rehenes que fallecieron en cautiverio. Se han liberado 2.000 prisioneros palestinos, algunos de ellos menores o mujeres que fueron detenidos durante la ocupación en la Franja de Gaza. Y bueno, el día después,
la parte más difícil. ¿Qué podemos esperar en estos días y en estos meses y años? Porque hay que llevar adelante también el proceso de reconstrucción de Gaza, ya que el 90% de la infraestructura edilicia no existe más. Yo diría, Juan, que fundamentalmente para ubicar a los oyentes en un contexto histórico, seguramente muchos lo desconocen, ubiquémonos más o menos aproximadamente 30 años atrás, no, 93 exactamente, en los jardines de la Casa Blanca, nada menos que los jardines de la Casa Blanca, otro gran proceso que fue histórico, digamos, donde tan histórico fue que se dio la mano Yasser Arafat, que era el líder del Movimiento de Liberación de Palestina, y Isaac Rabin, que fue, digamos, bueno, primer ministro israelí, junto con Simón Pérez, dos hombres que trabajaron verdaderamente a pesar de ser hombres duros. Rabin fue jefe del ejército, fue un hombre que le tendió la mano a la paz, literalmente. ¿Y qué pasó? Esto es importante tenerlo presente. Lo que parecía que se abría, digamos, después de tantas décadas de enfrentamiento, no de los horrores, convengamos, no de los horrores que vimos o estamos viendo hasta ahora, sino que evidentemente era impensable digamos, esas manos que se estrecharon en pleno jardín de la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasó? A los pocos días, a los pocos meses, un fanático, como tenemos, en este momento tenemos fanáticos en el gobierno, en el propio gobierno de Israel, lo asesinó a Rabin, es decir, en las calles de Tel Aviv. Lo asesinó a Rabin y bueno, y ahí evidentemente obviamente se estancó el proceso y bueno, y empezó de nuevo la rueda a girar hasta llegar al horror que hemos visto estos años. Eso por un lado. Por otro lado, Hamas fue un sector interno palestino que tuvo gran apoyo en su momento, pero tuvo, digamos, una cierta participación, una cierta connivencia de los sectores israelí, de la inteligencia israelí, con la idea de dividir al movimiento palestino, a la autoridad palestina. La autoridad palestina es la que en este momento, por ejemplo, controla lo que es Cisjordania, donde está el Ejecutivo, Abad, que es el presidente, que está en Ramallah. Evidentemente, en su momento se partió el movimiento palestino y un sector, Hamás, en su carta de fundación, digamos, quería la desaparición del Estado de Israel. En cambio, el otro sector, el sector de la autoridad palestina, la que ha participado casualmente ahora en el acuerdo, planteaba el reconocimiento del Estado de Israel en 1988, que significó otro, por eso se pudieron hacer los acuerdos, como dije hace unos minutos, del 93. Y ahí, bueno, y se generó hasta el día de hoy, según información que tenemos hasta último momento, parece que sigue el enfrentamiento interno, en este caso ahora interno, después de estos acuerdos. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Bueno, de hecho hay algunas señales en torno a que no se busca una solución definitiva por parte de los bandos, dado que entre los liberados no se encuentra Marwan Barghouti, que es considerado hoy por hoy el prisionero más importante del mundo. Algunos lo señalan como el Nelson Mandela de la actualidad, ya que es el político más popular en Palestina. Él es parte de este escenario político en el cual se entiende que puede reconocerse al Estado de Israel desde Ramallah, y correspondería que Tel Aviv reconociera a Ramallah, a Palestina como Estado, una figura así convocante, muy popular entre los palestinos, que podría suceder a Mahmoud Abbas, pero sin embargo no lo liberaron porque al ser moderado es una carta que hace correr peligro a los halcones en Israel, ¿no? Sí, ahí está el tema central, es decir,
Jamás no quiere, no reconoce el Estado de Israel, quiere la destrucción del Estado de Israel, y los sectores ultra fanáticos que, insisto, algunos de ellos están en el gobierno, ministro de Finanzas, el ministro de Seguridad, son los que no quieren de ninguna manera, y seguramente van a empezar a trabajar para destruir este acuerdo. Ellos quieren un Israel que abarque todo lo que hoy sería Palestina. Pero bueno, esta es la lógica de los extremos. La humanidad está plagada de estos ejemplos, ¿no? Igual me permito ser ingenuamente optimista porque también es cierto que el punto de partida está muy atrás en lo que términos de humanidad respecta, porque antes veíamos conflictos localizados, ataques a blancos concretos por parte de las fuerzas de defensa israelíes o golpes y después una retirada por parte de las fuerzas israelíes. Lo que se ha visto ahora y que ha visto la humanidad estos 2 últimos años ha superado el grado de tolerancia de Occidente, lo que ha llevado a que se dieran vuelta a países tradicionalmente aliados de Israel y reclamaran, entre otras cosas, rendición de cuentas y, bueno, el gesto enormemente simbólico del reconocimiento del Estado de Palestina, que lo hubieran hecho Francia, que lo hubiera hecho Reino Unido, Australia, Canadá. Está bien que no llegó a eso Alemania o Italia, pero también es cierto que los sucesos han horrorizado tanto a la opinión pública y han generado tanto hastío alrededor del mundo que me parece que se dio todo lo necesario como para que Donald Trump tensara la cuerda y obligara a Benjamín Netanyahu a llegar a este acuerdo. De hecho, en el discurso dado en la Knesset, el parlamento israelí, claramente hubo algunas líneas donde les marcó límites al gabinete de Benjamín Netanyahu desde mi punto de vista, cuando le dijo todo lo que podía ganarse en la guerra se ganó, de aquí en más viene la cooperación y la construcción de la paz, la violencia ya consiguió todos los objetivos, ganaron la guerra, ahora a disfrutar de los frutos de ese conflicto armado que desde la perspectiva de Donald Trump ya habría terminado. Inclusive se hace una lectura como una especie de invitación a Irán a ser parte de abandonar su situación de paria y volver al ruedo internacional, pero bueno, la moneda está en el aire. A mí me gusta utilizar esa frase porque siempre hay sorpresas, y más en Medio Oriente. Es inconcebible que vuelvan los sucesos que se dieron hasta hace poco y que están dándose. Hay idea de que la remoción de escombros podría develar no solo el nivel de destrucción, sino que el número definitivo de víctimas sea de 100.000, sumándose 30.000 a los 70.000 confirmados, y no habría rendición de cuentas, lo que es muy negativo para quienes lo vemos desde el derecho a esto. Es política, realpolitik pura. E inclusive hasta Donald Trump se dio el lujo de pedirle al presidente israelí que le diera un indulto a Benjamín Netanyahu por los juicios de corrupción que está enfrentando en el ámbito doméstico. Sí, lo que pasa es que hay mucha lectura en esto. Primero, el gran ganador es Trump, porque evidentemente presenta al mundo. De hecho, ha juntado a 20 líderes mundiales. Hace para él personalmente un triunfo verdaderamente extraordinario. Internamente lo de Netanyahu es muy difícil ser en este caso optimista. Por supuesto que festejamos el término de este horror que hemos vivido en los últimos tiempos, pero hay un problema fundamental que es el problema interno palestino, que hay que preguntarse los nuevos, los actuales, digamos, habitantes de Palestina en general. Es difícil concebir, digamos, esa gente en qué condiciones, ¿no? Porque además se va a dar un enfrentamiento claro dentro del mundo árabe. Así como Trump lo capitaliza por su lado, ¿quién capitaliza dentro del mundo árabe esta situación? En primera instancia, obviamente, están los Emiratos, están los países del Golfo, y ahí yo creo que está la otra lectura que hay que hacer, una lectura interna y una lectura externa. Sí, de hecho se habla de un plan de reconstrucción de 50.000 millones de dólares que será invertido por las petromonarquías árabes, una fuerza de estabilización internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas compuesta fundamentalmente por los saudíes, por los turcos
y por los egipcios. Ahí vemos a los grandes actores con la ausencia de Irán en el terreno. Inclusive países de la Unión Europea controlando el paso de Rafah, se habla de Reino Unido, se habla de Francia, inclusive la posibilidad de la participación italiana. Y después los puntos álgidos, como señalaba el tema de los enfrentamientos. Hay muchos indicios de que Israel habría dejado milicias armadas que se dedicarían a combatir a Hamas, a lo que quede residualmente de Hamas. El signo de interrogación con respecto a frente a quiénes se desarmarían los componentes, los integrantes de Hamas. Eso todavía no hay ninguna determinación, y el proceso de repliegue de las fuerzas de defensa israelíes, que tampoco tiene fecha. Ahí están los temas que han quedado. El infierno están los detalles. Jamás se va a desarmar. ¿Ante quién se va a desarmar? Ellos dicen, nos vamos a desarmar ante la autoridad palestina, como reconocemos. Nuestro Estado no nos vamos a desarmar ante Israel. ¿Hasta dónde se va a retirar las fuerzas israelí en Gaza y en general en territorio palestino? Bueno, hay muchos temas que han quedado en indefinición. En un mundo muy complejo, la cuestión de fondo la sabemos. Es decir, la cuestión de fondo es verdaderamente darle entidad a un Estado palestino. También es cierto, para ser justos, convengamos que hace 10 días hubiera sido impensable el retorno de los rehenes, como bien señalaba, y un alto al fuego. Había tanto apresuramiento en conseguir estos objetivos que quizás los de largo plazo no terminaron de acordarse, no de manera casual, sino de manera deliberada. Pero es un primer paso. Hasta el viaje más largo empieza con el primer paso. Pensaba también, es cierto, si estamos hablando de que van a poner 50.000 millones de dólares, aliados directos de Washington, a los cuales Donald Trump visitó en mayo, un viaje que fue muy comentado en nuestro programa porque vio visitar a Israel, lo cual fue un gesto muy fuerte por parte de Estados Unidos hacia Benjamin Netanyahu, porque retóricamente el apoyo fue inquebrantable, pero en la gestualidad había una enorme incomodidad ya por parte de la conducción de la política exterior de Estados Unidos con respecto a esto. Y hay un dato que hay que destacar. Steve Witkoff, quien fuera el enviado a negociar allí con los países árabes y con Israel este cese al fuego y este tratado de paz, destacó personalmente la asistencia de Jonathan Powell, que es un británico que fue el negociador, el desarme del IRA. Algunos dicen que es el padre discreto de los tratados, de los acuerdos de Viernes Santo. Entonces muchos son optimistas con respecto al desarme de Hamas, porque entienden que es muy probable que Jonathan Powell se encuentre frente a ese proceso negociador. Pero bueno, ahora mismo es una incógnita. Celebremos los logros y pensemos en que lo peor ya haya pasado, y que lo que venga no tenga esta dinámica. Acá hay dos actores que van a tallar muy fuerte en los próximos tiempos. En esto y en otros temas es Turquía y Qatar. Por eso cuando Israel atacó Qatar, ahí fue la reacción instantánea de Trump. Evidentemente ahí van a tener un peso muy grande Turquía, que tiene una posición muy crítica con respecto a Israel, y bueno, y vamos a ver la actuación de Qatar. Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Traía a colación, profesor Consani, los acuerdos de Oslo, cuando se dieron la mano a Arafat y Rabin, y puedo linkearlo con otra cuestión que parece lateral, pero es uno de los temas centrales de la agenda internacional. Venezuela ha cerrado su representación en Oslo, en Noruega, en el proceso de reestructuración de su servicio exterior, a la vez que abrió sus representaciones diplomáticas en Malí y Burkina Faso, naturalmente como gesto de enorme disgusto por parte del régimen de Maduro a una noticia que sacudió a América Latina, que fue la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora, a Marina Corina Machado, por sus esfuerzos dentro de la institucionalidad para devolverle la democracia al pueblo venezolano. Recordemos que el 28 de julio del año pasado, la oposición en Venezuela habría ganado las elecciones por cerca del 60%. González
Urrutia, Edmundo González Urrutia era el candidato a presidente, ya que María Corina Machado había sido inhabilitada para presentarse en las elecciones. Presentaron unas actas, una enorme cantidad de actas que demostraban que habían ganado las elecciones y de todo modo el régimen de Maduro este, se adjudicó la victoria sin mostrar prueba alguna. Y continúa en el poder. En la labor incansable de Corina Machado, quien se encuentra, María Corina Machado, quien se encuentra ahora en la clandestinidad, Edmundo González Urrutia, que si no recuerdo mal sigue exiliado como asilado político en España, son las caras visibles de la lucha del pueblo venezolano por poder expresar su decisión de indicar quiénes son sus gobernantes, ¿no? Y el premio Nobel así lo refleja. No, pero lo más increíble del premio Nobel, digamos que cómo ciertos sectores que lo ideologizan todo. Hay premios Nobel de bueno y premios Nobel de malo, de acuerdo al gusto político de cada uno. Es increíble. Sobre todo pensando en este caso a Marte, que es una mujer, no he visto sectores feministas que estén reivindicando esta condición. Evidentemente esto nos hace reflexionar. Es decir, se podrá o no estar de acuerdo, digamos, pero nadie puede negar la lucha de Corina, digamos, y la lucha y el coraje, porque lo hemos visto nosotros en las tribunas, digamos, sin ninguna protección, en plenas calles de Caracas, para reivindicar algo que todo el mundo, incluso los sectores, digamos, vinculados de alguna u otra manera con Venezuela, el caso concreto de Lula, que tuvo que reconocer que hasta el día de hoy, pasó más de un año, las famosas actas nunca se vieron, porque fue una burda maniobra para sacar una decisión popular. Y ahí tenemos que reivindicar dos cosas, una relacionada con otra, ya que mencioné a Lula y que lo mencionamos nosotros en un programa anterior, el gran ejemplo de Brasil, digamos, de la Corte Suprema de Brasil, no avalando una grosera intromisión interna, como dijo en una entrevista recientemente el embajador de Brasil en Argentina, de Trump con respecto al tema de los aranceles. El arancel era, digamos, un tema, un arma, digamos, puede ser arancel o cualquier cosa contra la soberanía del Estado de Brasil. La misma que nosotros reivindicamos fuertemente, digamos, de la misma manera tenemos que reivindicar fuertemente, digamos, o condenar, perdón, fuertemente cuando se viola groseramente, en este caso, un proceso electoral que es la esencia de la democracia, ¿no? Sí, y en ese aspecto también hay que destacar el enorme equilibrio del gobierno de Chile, que siendo de signo ideológico opuesto al de María Corina Machado, felicitaron a la dirigente política por haber ganado el Premio Nobel de la Paz, dado que Gabriel Boric siempre se ha demostrado equidistante. Él aún siendo parte de la izquierda chilena, él aún desde la campaña decía, en Venezuela no hay una democracia. Y digamos, lo señaló cuando se produjo el fraude electoral. Y ahora desde la Cancillería de Chile y el gobierno de Chile felicitó a María Corina Machado, que creo que es lo que corresponde hacer, porque en definitiva detrás de su figura está la voluntad de millones de venezolanos que quieren terminar con más de 20 años de un régimen opresivo que perdió la legitimidad de origen hace muchísimo tiempo y que está llevando a la ruina a un pueblo que en algún momento supo recibir a muchos argentinos que escapaban de la dictadura y ahora muchos de ellos están en la misma situación entre nosotros, enriqueciendo a la sociedad argentina, pero uno desearía que los venezolanos pudieran elegir estar en Venezuela o estar aquí por gusto y no porque tienen que escaparse de la represión o de la ruina económica o de la falta de libertades, ¿no? Qué increíble, Juan, qué increíble cómo a cierta izquierda, entre comillas, latinoamericana, le cuesta, digamos, es como viste, como los caballos que tiene esa anteojera, es decir, evidentemente le cuesta aceptar cosas que son obvias, elementales, claras, que si la hacen uno está bien, si la hace otro está mal. Así como nosotros ponemos, siempre ha sido la política del IRI en 30 y pico de años, de hecho,
condenamos lo de Trump en Brasil, condenamos lo de Trump en Brasil, y hemos condenado otras situaciones, ¿cómo no vamos a condenar una grosera violación a las normas, digamos, democráticas? Esto es claro, pero hay gente que se ve que no, se ve que tiene anteojeras y lo demuestra en cada acción, sobre todo cuando se produce salvo que pensemos, algunas mentes afiebradas pensarán que los 5 jurados del Premio Nobel de Oslo son digamos, algunos están haciendo la teoría, escucha esto, Juan, están pensando que están en connivencia con Trump, porque ahora Trump, terminado esto de cosas, va a ir por Venezuela, entonces era necesario preparar este premio Nobel para intervenir en Venezuela. Lo que parece una locura que están escuchando es lo que están pensando algunos, por lo menos yo lo escuché así. Sí, y pudiéramos hacer un linkeo mucho más sencillo, que es el que hacemos nosotros. El premio Nobel se lo dan ahora porque las elecciones que fueron fraguadas e ignoradas por el régimen de Maduro fueron el año pasado, ¿no? Así que tornan compleja una situación que es extremadamente sencilla de analizar. También, fíjese, que usted señala que condenamos lo de Trump interviniendo en política doméstica brasileña. También condenamos lo de Trump hace 5 años, cuando trató de impedir la sucesión democrática en los propios Estados Unidos con ese intento de asonada que terminó con un asalto al Capitolio, algo más propio de los países africanos o latinoamericanos que de la primera de las potencias y de la democracia más estable. Y lo La que está, realidad, y lo sí, que está haciendo ahora, y lo que está haciendo ahora internamente, claro. combatiendo, digamos, mandando el ejército, la policía, la Guardia Nacional en los estados que son democráticos, como está pasando en estos momentos en Estados Unidos, ya internamente, no externamente. Lo cierto es que la democracia y la república está en cuestionamiento en muchos lugares. Esta semana también nos tocó nuevamente ver la caída de un presidente en América Latina, en Perú, Dina Boluarte, que estaba a punto de cumplir 3 años en la presidencia que había sucedido a Castillo. Fue sometida a lo que se denomina vacancia por incapacidad moral en la Constitución peruana, y se convirtió en la séptima presidenta, es el séptimo presidente en dejar el poder desde 2016. La banda presidencial en Perú le dura muy poco tiempo a la gente y tiene que sacársela e irse a la casa o muy probablemente a prisión, como sucedió con tantos presidentes peruanos. Ahora le ha sucedido José Gerí, quien era legislador, y bueno, Que Carlos ya, que José ya Gerí, tiene denuncias, que ya tiene denuncias. sí, que tiene denuncias por abuso sexual, que fueron archivadas porque no había pruebas, pero sí hay pruebas de declaraciones misóginas y machistas, que han aparecido a la luz. Ahora faltaban 5 meses para el proceso electoral que iba a dar a un nuevo presidente en Perú, y nuevamente Perú dando la nota con esta puerta giratoria de primeros mandatarios. Sí, además creo que actualmente, no sé, hay un disparate, creo que son 20, 40, 50, no sé, un disparate de candidatos. Para las elecciones ahora, las próximas elecciones presidenciales peruanas, hay una cantidad, no sé, creo que es un disparate, no tengo el número exacto, pero más de 20 o 30 son seguros. Lo cierto es que nadie quería quedar pegado a la figura de Dina Boluarte, que también hizo su parte como para que la destituyeran. Muchísimos viajes al exterior, una inclinación por la frivolidad, ya que en una ocasión ella se había ausentado sin informar al Congreso para efectuarse operaciones cosméticas, cirugías plásticas, la exhibición de joyas que no estaban declaradas, y por otro lado, una suerte de incapacidad para gestionar los problemas de seguridad ciudadana, independientemente de que garantizó estabilidad económica. Es una situación muy extraña esa bicefalía, pudiéramos decir, en Perú, donde la economía parece transitar por sendero de normalidad y la institucionalidad todos y cada uno de los años da alguna noticia que preocupa, dado que no hay ningún tipo de estabilidad en esa materia. Uno entiende que la estabilidad política termina generando estabilidad económica, pero acá hay estabilidad económica y no hay estabilidad política. Es notable el fenómeno peruano.
A los oyentes siempre les decimos que no traten de participar, de intervenir, y bueno, todos los temas que es tan amplio, digamos, el escenario mundial, que siempre nos van a quedar temas seguramente sin tratar. Así que invitamos a los oyentes a contactarse con nosotros a nuestro correo electrónico tiempointernacional @iri.edu.ar, o pueden visitar nuestra página de internet www.iri.edu.ar, donde van a encontrar acceso a todas nuestras redes sociales. Esto sería todo por esta semana. Nos encontraremos el miércoles que viene en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. Muchas gracias, profesor Consani, por acompañarme. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Tiempo Internacional. El Mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.